Estamos en nuestro tema de 2 Corintios, estamos terminando. Pedimos a Dios que nos ayude, nos guíe a qué otro palabra nos tiene que dar, hacia qué dirección, que sabemos que todo es su palabra. El tema es: los embajadores en nombre de Cristo no se unen en yugo desigual con los incrédulos. Así le pusimos. Y vamos a ir a 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6. Y vamos a leer versículos 14 al 17. Vamos a leer hasta el 18. Mire lo que dice. El 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Bueno, ya oramos. Y si ustedes se dan cuenta, llevamos una secuencia de nuestra enseñanza. Y lo que hemos hablado es de que hemos hablado de los colaboradores, que hemos dicho que nosotros recibimos la gracia de Dios. Y cuando hablamos de colaboradores es de que como siervos, como ministros de la iglesia, no estamos trabajando para Dios, porque hay quienes así lo entienden, que lo que hacen en la vida de la iglesia lo están haciendo para Dios. Estoy sirviendo para Dios. Pero lo más correcto es: estamos trabajando con Dios. Porque es diferente trabajar para Dios que trabajar con Dios. Porque trabajar para Dios es que uno lo esté haciendo, se esté esforzando, lo esté tratando de hacer. Pero ya trabajar con Dios es Él haciendo las cosas en nosotros. ¿Se acuerdan que usábamos Mateo 7, donde aquellos dijeron: Señor, Señor, no en tu nombre hicimos milagros, no en tu nombre profetizamos, no en tu nombre hicimos muchas cosas? Y Él dijo, Él declaró y dijo: no los conozco, no reconozco lo que hicieron, porque se puede hacer no con el Señor, sino nosotros solos. Y también citamos el Salmos que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. Amén. Ahora, cuando llegamos al versículo 14, de repente sale este versículo. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, Él fue tan sabio y acomodó las cosas, y nada está por casualidad, nada está de más ni de menos en la palabra, todo tiene. Porque dice el versículo 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y hace una pregunta Pablo, y dice: o dos preguntas, y dice: porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Cuando hay muchísimas traducciones o versiones de la Biblia. El que más usamos nosotros es la Reina Valera 1960. Pero al ver todas las versiones, las 10, 20 versiones que hay, traducciones, hay una traducción que se refiere ese versículo al matrimonio específicamente. Y se dan cuenta ustedes que dice ahí en la versión que tenemos: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero esta versión dice: no se unan en matrimonio con los que no creen en el Señor. Ya lo está diciendo directamente, ¿no? Entonces, cuando un
podemos aplicar esto del yugo desigual. Creo que pusimos una imagen y pusimos un buey con un burrito. Y eso es un yugo desigual. ¿Quién debe ser? Un buey con otro buey, ¿verdad? Para que jalen parejo. Miren cómo va el burrito, pobrecito, porque no está a la altura del buey. Y ellos no pueden hacer el trabajo. Es la idea. No os unáis en yugo desigual. Entonces le decía que ese versículo, esta traducción lo aplica al matrimonio. Y también es aplicable al matrimonio este versículo. Porque cuando un hombre creyente se casa con una mujer que es incrédula, se llama unirse en yugo desigual. También hay otro versículo que podemos usarlo para ver que no puede haber yugo desigual. Primera de Corintios 6, 16 al 17. Primera de Corintios 6, 16 al 17. Miren lo que dice. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Todos los cristianos lo que pasó es de que nos hicimos uno con el Señor. Y por eso él dice que no puede haber yugo desigual. Y ahorita nos va a explicar más. Esta declaración, yugo desigual, se puede aplicar no solo al matrimonio, sino que también a otras relaciones. A otras relaciones que nosotros llevamos en esta vida, no solamente al matrimonio. Porque esta misma palabra unáis que dice el versículo 14, también se traduce como juntarse, aliarse o asociarse. Amén. Eso es, no os unáis. Y vamos a ver por qué Pablo metió este versículo aquí. Si leemos el 14 y el 15 nuevamente de 2 de Corintios 6, y mire lo que él agrega. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea que un creyente con un incrédulo no se puede, dice. ¿Por qué? Y pregunta, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna comunión, no se puede. Llega la luz, ¿qué pasa? Se va la noche. Llega la noche, se va la luz. No puede habitar la luz con la noche. No puede haber justicia e injusticia. Amén. Entonces está diciendo, y el versículo 15 aún dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Aquí Belial es otro título que se le da al diablo. Y luego dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Cuál sería la respuesta? En nada. En nada. Entonces aquí en el versículo 15 de una vez nos dice a quién representa el creyente. ¿A quién representa el creyente? La justicia, la luz, Cristo. ¿Sí? Eso representamos nosotros los cristianos. ¿Y qué representa el incrédulo? A Belial, al diablo. Amén. Entonces, cuando un matrimonio o cuando una relación, porque podemos juntarnos para hacer algo, no necesariamente de matrimonio, sino que otras relaciones. ¿Y qué dice? Y cuando eso se hace, se llama yugo desigual. Eso es aliarse, es una alianza, una asociación. Y eso es hacer, como que nosotros estamos diciendo, Cristo y el diablo se pueden llevar. Y Pablo dice, ¿se puede? No se puede. Porque Cristo es la luz y el diablo son las tinieblas, no se pueden juntar, no pueden aliarse. El versículo 16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes, dice, vosotros sois el templo del Dios viviente. Y fíjense lo que él está diciendo es que veamos qué es lo que somos. Aparentemente nos vemos igual que los mundanos, los incrédulos, pero en realidad nosotros somos, ahora que estamos en Cristo, que hemos creído en Cristo y somos creyentes, somos todo eso. Somos el templo de Dios, por eso no podemos prestar aún nuestros cuerpos.
¿Me explico? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Fíjense lo que tenemos nosotros. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Eso lo profetizó él allá, pero hoy se cumple. ¿Dónde está Dios? Sabemos que Él está allá arriba económicamente, pero esencialmente Él mora en nosotros. Amén. Y Él está ahí en nuestro espíritu, solamente que nosotros no le damos libertad para que salga. Pero Pablo quiere que nosotros notemos esto, que veamos lo que ha pasado con nosotros. Amén. Ahora, para entender por qué Pablo metió este versículo aquí, o estos versículos del yugo desigual, necesitamos ver los contextos. Los contextos son versículos anteriores, otros versículos después. Y tenemos que analizar eso para poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Y eso lo hemos hablado con ustedes en otras ocasiones. Vamos a ir al contexto. 2 Corintios 5:20. 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Está hablando de que los embajadores no se unan en yugo desigual. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Lo que Él quiere que nosotros nos demos cuenta es de que somos sus embajadores. ¿Quién es un embajador? Hemos escuchado que los países tienen embajadas. Está el embajador y es un representante, es un enviado de ese país. Aquí en México hay muchos embajadores. Por esa avenida Reforma, ¿no? Ahí están las embajadas y todo eso. Pero también México tiene sus representantes en otros países. ¿Me explico? Entonces, lo que está diciendo, o sea que cuando el presidente de México envía a su embajador a un país, ese embajador, él va como mexicano. No debe de hacer alianza con eso o decidir quedarse y traicionar a su país, a su patria. No puede. Le tiene prohibido, y si lo hace, ¿es un qué? Traidor de la patria. Es un vendepatrias. Lo escuchamos seguido ahí, ¿no? En las mañaneras. Pero yo quiero que vean ustedes, entonces, ¿qué es lo que somos nosotros? Embajadores. Somos representantes, somos enviados de Dios en esa tierra. ¿Y cuál es la función de ese embajador? Rogar a las personas. ¿Se acuerdan que el otro día les dije el miércoles que un ministro debe de entender esto? No debemos de exigir a los hermanos, no debemos de imponer ni obligarles. Tenemos que rogar. ¿Verdad? Tenemos que rogar. Porque no podemos aplicar la ley, porque ya vimos lo que pasó con la ley. Cuando se aplica la ley, más desobediencia hay. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Por la gracia, rogamos a los hermanos. Hermanos, los rogamos. Vámonos a la reunión. Hermanos, rogamos. Vénganse a la oración. Les rogamos. Amén. Entonces, así como representantes o enviados de Cristo, tenemos que rogar. Por eso yo les ruego, no les obligo, no impongo. Yo no soy alguien que a la fuerza que quiero que las personas se entreguen a Dios. Nosotros rogamos. Por eso decimos, hermano, por favor, entrega su vida a Dios. Hermano, reconcíliese con Dios, porque le va a ir bien. Porque el Señor lo dijo. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Mire, nosotros, no quiero decir que no cometemos errores como ministros. Sí cometemos errores. Algo que he dicho aquí, y le gusta mucho a mi hermano Rubén, porque él lo ha entendido, que he dicho que todos estamos aprendiendo juntos. Yo estoy aprendiendo con ustedes. Amén. Y a veces, aunque injustamente me han acusado de que a veces yo corro a los hermanos, es que el hermano me corrió. Mire,
Y sí llega un momento de decir, ¿sabes qué, hermano? Mejor búscate otro lugar. ¿Por qué? Porque por muchos años se le estuvo rogando, compórtate bien, entrégate al Señor, métete con el Señor. Y llega un momento en que esa persona no quiere obedecer. Entonces ustedes como papás, ¿qué harían con sus hijos? Muchos años rogar. Llega un momento en que usted dice, ¿sabes qué? Mejor búscate otro lado. Pero se dan cuenta que a veces es que lo corrió, pero no se dan cuenta lo que ha habido. Lloramos con ellos. He llorado, he rogado, hemos dado todo y de repente no cambian y de un tiene que decir, ¿sabes qué? Búscate otro lado. Y a veces dicen, es que me corrió, pero no se dan cuenta cuántos años estuvimos rogando, estuvimos, hermano, llorando, suplicando. ¿Se dan cuenta? Entonces, para que ustedes vean que no actúo de esa manera, porque he entendido que debo de rogar. Debo de rogar a los hermanos. Ok. Pero volviendo a la función de un embajador. ¿Se acuerdan que leímos Romanos 12:1? Y el apóstol Pablo rogaba a los romanos, y él decía ahí en Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, tenemos que decir, hermano, acuérdate que Dios ya te salvó. Hermano, acuérdate que Dios ha hecho muchas cosas en ti. Por esas misericordias te ruego que te reúnas. Porque a veces, hermano, nosotros dejamos de reunirnos, dejamos de congregarnos. Y eso es ser peor que un mundano. Porque eso es ingratitud. Y Dios lo sabe, Él eso no lo toma por sorpresa. ¿Se acuerdan ustedes que iban 10 leprosos? ¿Cuántos de ellos fueron sanados de esa lepra? Todos. ¿Cuántos regresaron con el Señor? 1. ¿Se dan cuenta que los 9 dónde están? Y así pasa. Y yo debo decir, hermano, te ruego, acuérdate. Acuérdate que Dios te sanó. Acuérdate que Él te salvó. Porque, hermano, nosotros hemos pasado por situaciones y hemos visto cómo Dios ha actuado. Pero de repente nos alejamos. ¿Y qué tiene que hacer el ministro, el embajador? Tiene que rogar. Hermanos, por favor. Hermanos, no se olviden de Dios. Acuérdense de Dios. Amén. Si nosotros no estamos rogando, no estamos actuando como un embajador en nombre del Señor, porque Él ruega. Porque dice que el versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase, 2 Corintios 5:20 estoy. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces vemos que por medio del pastor Dios ruega, pero también ustedes tienen que dejarse para que Dios los use. Porque Dios quiere usarlos a ustedes también, ¿para qué? Para que ruegan. ¿A quiénes? A los papás, si tienen papás todavía. Tienen que rogarle a sus hijos, a sus tíos, a sus primos, a todos los vecinos, los que usted conoce. Tenemos que rogarles para que ellos se reconcilien con Dios. Amén. Si usted no es alguien que ruega, usted no está cumpliendo el ministerio del nuevo pacto, que es ser embajadores en nombre de Cristo. Por eso la Biblia dice que en 1 Corintios 13, ¿verdad? Dice que el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, todo lo cree y todo lo espera. Tenemos que ser pacientes, porque las personas no van a venir inmediatamente, toman tiempo. Hemos visto que hermanos que empiezan con nosotros, de repente dejan. ¿Y qué tiene uno que hacer? Rogarles, orar por ellos, y Dios los trae de vuelta. Por eso el miércoles decía que nosotros tenemos que ser gente que usa la paciencia, que ejercita la paciencia. Cuando vemos que un hermano dejó mucho tiempo de venir y luego viene, tenemos que tener cuidado, no decir, ay, qué milagro que vienes. Ahora con razón llovió, ahora ¿verdad? Ahora sí salió el sol porque llegaste. No, nosotros tenemos que ayudarlo, porque acuérdense que rogamos nosotros. Amén.
aún con la asistencia, la puntualidad, tenemos que tener paciencia y rogar a los hermanos. ¿De qué manera rogamos? Oramos por ellos. Es lo que yo hago. A ningún hermano me molesta que llegue tarde. Para mí lo más importante es que llegue aquí. Porque aún dice el dicho, tarde pero sin sueño, ¿verdad? Pero aún eso se tiene que decir a los hermanos. Se los digo pues como yo lo tomo. Llega un momento en que sí, ahí no llegan y todo eso. Y más cuando haces los líderes hacen una comida, ¿no? Y pensando que todo, y no llegan, y sí se desespera uno. Pero Dios lo va mostrando a uno en su palabra y dice que somos gente que ruega. Tenemos que rogarlo. Ándale, hermanito, vente, va a haber este pozolito, va a haber taquitos, no sé, algo, ¿no? Tenemos que rogar a los hermanos. Y esa es nuestra función, amén. Muy bien. Entonces, ya fuimos reconciliados nosotros. Nosotros éramos enemigos en Dios, porque dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces nosotros éramos enemigos, ¿alguien rogó? ¿Alguien rogó? ¿Cómo es que llegamos nosotros aquí? Alguien nos habló. Y esa persona, paso por ti. Es reunión, y esa persona ahí estaba, ¿sí o no? Ahí estaba, ándale, vamos a la reunión, te invito. Es más, si no te gusta, así le dice uno, ve y prueba. Así le dice uno a las personas. ¿Y por qué? Porque ellos necesitan ser reconciliados. Nosotros también éramos enemigos de Dios antes de venir a Cristo. Porque así dice la Biblia. Porque si siendo enemigos, porque aunque Él nos escogió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, nosotros caminamos un tiempo como los hijos de ira. Caminamos igual que todos los demás. Pero la Biblia dice que Dios es rico en misericordia y Él nos llama. Nos llamó, pero nosotros éramos enemigos de Dios. Por eso la muerte de su Hijo nos reconcilia. Cuando en el momento, porque pudimos haber hecho muchas cosas. Y Dios, Dios usa a las personas y nos hablan la palabra, ¿no? Nos invitan a la reunión. Y es Dios rogando a través de las personas. Porque ellos, el que habla, el que invita, es el que ruega, es porque ya fue reconciliado. Amén. Entonces, hermanos, pero ahora no solamente basta con esa reconciliación. Necesitamos una reconciliación más profunda. Ya siendo reconciliados, necesitamos aún seguir siendo reconciliados. Ese es el mensaje de Pablo. Porque ahí mismo en el 5:10 dice, mucho más. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida, porque hay mucho más. No debemos de conformarnos de que ya creí, me bauticé y soy salvo. No, hay mucho más. ¿Se acuerdan lo que hemos dicho? ¿A qué viene usted a esta reunión? Al mucho más. Voy al mucho más, porque hay mucho más. Amén. Entonces te está hablando de que la salvación no es algo que solo tiene un inicio, sino es algo que tiene una continuación. Entonces, desde el momento que una persona entrega su corazón a Cristo, es reconciliada con Dios, pero necesita una reconciliación más profunda. Por eso todos los días, ¿qué hacemos? Señor, perdóname. Perdóname porque sé que pequé contra ti. Es más, no me di cuenta y pequé, te ofendí, Señor. Perdóname, límpiame. Esa es la reconciliación que necesitamos. Amén. Entonces regresamos otra vez a 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. ¿Cómo es posible que alguien que está reconciliado se le pide que se reconcilie? ¿Se dan cuenta cómo está escrita la Biblia? Los corintios a los que Pablo les escribió, ellos pudieron haber dicho, Pablo, nosotros ya fuimos reconciliados con Cristo cuando creímos en Él. Ya nosotros éramos enemigos pero con Dios, pero ya fuimos reconciliados. Pero Pablo aquí en 2 Corintios 5:20, él dice, ¿saben qué? Aún necesitan ser reconciliados, porque hay una reconciliación más profunda. Ahora, ¿qué significa reconciliación? ¿Qué significa reconciliación? ¿Qué creen ustedes que significa reconciliación? Reconciliación sencillamente es reconciliarse. ¿Y qué es reconciliarse? ¿Qué creen ustedes que es reconciliarse? El diccionario dice es volver a las amistades,
o atraer y acordar los ánimos desunidos. Sí, porque cuando hay una situación, un problema, la amistad que había se rompe. Esa unión que había, nos desunimos, nos separamos. Entonces reconciliarse es volver a las amistades, es atraer o acordar los ánimos desunidos. Hay una versión de la Biblia que dice, es hacer las paces con Dios. Cuando en el matrimonio o en la familia hay algún problema y hay un pleito, ¿qué es lo que se ocupa ahí? Reconciliación. ¿Y cómo se reconcilia uno? Haciendo las paces, pidiéndose perdón, y eso es hacer las paces. Amén. Es estar en paz, en otras palabras. El 5:21 de 2 de Corintios dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Fíjense lo que hace un embajador, lo que hace un ministro del Señor. El Señor es el ministro por excelencia. Él vino como un embajador también. ¿Y qué hicieron con él? Dios hizo que Cristo se volviera pecador, se volviera pecado, dice ahí. Aunque dice la Biblia que él nunca pecó, pero todo eso cayó sobre él. Cayó sobre él. Se dan cuenta que eso fue lo que fue crucificado en la cruz. Y ahí Dios, a través de ese cuerpo del Señor Jesús, Dios derrotó a su enemigo. Amén. Pero fíjense lo que pasó, pues. Él se echó la culpa para que nosotros vengamos a hacer o fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Lo que está diciendo Pablo es de que aún cuando nosotros rogamos, muchas veces tenemos que echarnos la culpa. Y eso no hay mucho. Porque uno dice, pero ¿por qué me voy a echar la culpa si yo no tengo la culpa? ¿Jesús se echó la culpa? Sí. ¿Tenía culpa él? ¿Era culpable? No, pero se echó la culpa para ganarnos a nosotros. Ese es el ruego, pues. Muchas veces, hermano, a mí me han hecho cosas los hermanos y que está bien, yo tengo la culpa. A veces me han dicho, es que usted es un estafador. Yo soy un estafador, pero perdóname. Y vente con nosotros otra vez. Sí, o sea, uno tiene, aunque no lo es, pero es para rogar a las personas. Amén. Entonces, hermanos, fíjense que nosotros somos pecadores. Y fíjense ahora algo más profundo. Les dije a ustedes que necesitamos reconciliación más profunda. Y si se dan cuenta, una vez que nosotros somos cristianos, una vez que nosotros decimos creo en el Señor y voy al bautismo, ¿usted cree que desde ahí uno ya no deja de pecar? ¿O sigue pecando? Seguimos pecando. Y aquí la pregunta es, ¿por qué Dios no nos quitó el pecado para que ya no siguiéramos pecando? Para que no siguiéramos ofendiendo. Hubiera sido más fácil, ¿no? Que cuando uno cree y se bautiza, Dios quita todo el pecado porque pecamos porque tenemos el pecado, porque somos pecadores. ¿Me explico? O sea, nadie puede decir es que no peca, todos pecamos porque tenemos una naturaleza en nosotros. Ahora, fíjense hermano, fíjense lo que Dios hace. Cada vez que Dios hace que usted caiga y peque, que usted la riegue, hace cosas negativas, es para que usted tenga misericordia de los demás y ruegue. Porque si nosotros no tenemos estas experiencias, nosotros seríamos las personas más orgullosas, diciendo, es que yo soy perfecto. Si de repente nos vemos y sentimos que no tenemos ninguna falla, ya miramos mal a las personas. Así como el fariseo que estaba ahí, yo no soy como ese publicano.
yo hago esto y lo otro y ese no soy como él. Pero Dios en su soberanía, el que nosotros caigamos en pecados, que pequemos, aún es soberano. Yo quiero que vean ustedes eso. Porque si no, no tendríamos misericordia de las personas, no podríamos rogarles. Usted ruega porque usted ya pasó por esa situación. Amén. ¿Por qué les digo que es soberano? Porque miren lo que dice Mateo 6, 12 al 13. Por eso está diciendo, reconcílianse. Y es rogando a los hermanos que busquen al Señor, que se acerquen, hagan las paces con el Señor. Mire lo que dice Mateo 6, 12 al 13. Y nosotros hemos hecho esta oración, ¿verdad? Cuando éramos católicos. El otro día que fuimos a la quinceañera y todos eran incrédulos, mundanos. Y empecé a hacer, o eran católicos más bien dicho, y empecé a orar, Padre nuestro que está, y todos los pensaron que estaba con el ruego, ¿no? Pero vamos a ver, fíjense que nosotros hemos orado y no hemos dado cuenta de lo que dice aquí, fíjense. Dice el 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? ¿Por qué perdona usted a las personas? Porque Dios lo perdona a usted. Y si usted le dice al Señor, perdóname porque yo también perdono. ¿Ok? Al que me ofendió. Y sigue el 13, fíjense lo que dice. Y no nos metas en tentación. Nada está escrito de menos y de más. El Señor estaba orando. ¿Y por qué Él dice, y no nos metas en tentación? Entonces, ¿quién hace que nosotros caigamos? Fíjense lo que está diciendo ahí. Ahora, no estoy diciendo que Él te da licencia para que tú peques, pero Él produce las circunstancias. Porque, ¿se acuerdan ustedes de un rey? Que él se sentía más que el papá de los gallitos. ¿Se acuerdan de ese rey? Nabucodonosor. Se sentía como el más sublime sobre la tierra. Orgulloso el hombre. ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo mandó a dónde? ¿A dónde? A vivir como animal. ¿Sí o no? A vivir, dice que vivió mucho tiempo ahí. Hasta que reconoció y Dios lo levantó otra vez. Por eso, hermano, de repente hay algo de orgullo en nosotros. Y a veces yo no haría eso. Ve uno a las personas que yo no, yo soy mejor. Cuando tú dices eso es cuando caes. ¿Para qué? Para que tengas misericordia. Amén. Por eso dice soberano, y no nos metas en tentación. Porque Él puede, si Él ve nuestro corazón orgulloso, Él dice, te vas a caer para que veas. Amén. Entonces, por eso que aquí estamos todos y rogamos a los hermanos. Porque todavía no somos perfectos. Todos, como dice, tenemos cola que nos pisen. Quizá hemos vencido algunas áreas, pero hay áreas que no hemos vencido. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso hace que nosotros roguemos a las personas. Que tengamos misericordia de las personas. El 6.1 dice, de 2 de Corintios 6.1 dice, así pues nosotros somos ¿qué? Colaboradores. No solamente embajadores, sino ahora somos colaboradores de Dios. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Entonces, aquí está diciendo que Dios busca de colaboradores suyos. ¿Y por qué necesitamos ser reconciliados con Dios si ya fuimos reconciliados? Porque Romanos 5.10 está hablando de gente que no ha sido reconciliada con Dios, que no ha recibido a Cristo, que no ha creído en Cristo. Pero 2 de Corintios 5.20 está hablando de los que ya fueron reconciliados, pero necesitan
ser reconciliados una vez más. Porque por eso él dice, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Podemos nosotros vivir una vida cristiana sin echar mano de la gracia que Dios nos ha dado? Por eso les he dicho que todo lo que hagamos en la vida de la iglesia debe hacer Dios con nosotros. Dios con nosotros. Amén. Entonces eso es Dios tomando en cuenta todo eso. No trabajemos para Dios, trabajemos con Dios en su obra. Amén. Entonces dice Pablo ahí, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Por qué está diciendo esto? Porque nosotros muy fácilmente nos distraemos. Y hay algo que hace que nosotros tomemos en vano la gracia de Dios. Miren, hermanos, yo no he escuchado aquí, pero si alguno de ustedes lo ha dicho, porque yo he escuchado en otros lugares. Yo me acuerdo de alguien que dijo, yo mejor prefiero tener amigos que no son cristianos y parece que son mejores. Porque te ayudan. Y pareciera que en la iglesia hay más problemas, como que los hermanos no son muy comprensibles. Y de verdad, así pasa, porque a veces les digo que nosotros nos creemos legalistas, nos sentimos orgullosos de nuestra conducta intachable y empezamos a menospreciar a los hermanos. ¿Y qué hacen los hermanos? Mejor se refugian con los mundanos. Y eso es tomar en vano la gracia de Dios. ¿Qué es lo que hace que nosotros soportemos a nuestros hermanos en la congregación? La gracia de Dios. Si no tienes gracia, no puedes soportar a los hermanos, pero veamos que este lugar es un lugar terrible. Porque cada quien venimos con nuestro temperamento, con nuestro carácter, con cosas. Pero aquí Dios está trabajando en nosotros. Pero cuando hay una situación, ¿qué hacemos nosotros? Corremos. En vez de rogar, en vez de interceder, en vez de buscar a los hermanos, corremos con los mundanos, con los incrédulos. Y por esa razón el apóstol ahora dice, mire, ustedes son embajadores, son colaboradores. Ustedes tienen que rogar. Y todo lo que les pasa en la vida es porque Dios tiene un propósito. Para que ustedes rueguen a otros. Porque aquí no hay perfección todavía. Caemos, pecamos, ofendemos. ¿Me explico? Pero es para un propósito, porque aún todo eso es soberano. Y Dios quiere que nosotros pasemos por esas experiencias para que empecemos a tener misericordia de los demás y roguemos, hermanos. Por eso el Señor Jesús dijo, y no nos metas en tentación. Porque si Él quiere, te mete ahí. ¿Para qué? Para humillarte, pero como fuiste escogido y predestinado, te levanta otra vez y vienes como bien tratadito. Ya no hay orgullo y puedes comprender a los hermanos y en vez de señalarlos, les ruegas. Amén. Muy bien. Entonces les dice en el 6:14, regresemos ahí para cerrar nuestro mensaje. 2 Corintios 6:14. Y ahora ustedes van a entender por qué Él mete este versículo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No hagas alianza con los no creyentes, con los que no son de tu misma fe. No te asocies con ellos, no te unas con ellos. Porque dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. No hay. Amén. Quiero decirles, de acuerdo a la palabra, que nosotros los cristianos, no es de mi parte, es de parte de Dios, que tenemos prohibido hacernos uno, asociarnos, hacer alianza con la gente que no es cristiana. Corremos peligro. ¿Qué no dice el dicho? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué ustedes como papás le dicen a su cuidado con las amistades?
papá, mamá, quiero invitar a mi amiguito a la casa. ¿Y usted qué hace? ¿Y quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Quiénes son sus papás? Porque usted cuida de que sus hijos tengan malas amistades. Porque las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Por eso los papás, ellos tienen sentido, tiene lógica lo que están haciendo, porque Dios así lo dice. Entonces Él dice, ustedes son mis hijos. Ustedes son mis hijos. Ustedes fueron reconciliados conmigo. Ustedes tienen prohibido unirse en yugo desigual con los incrédulos. Hermanos, este versículo está bajo el contexto de reconciliar a los reconciliados. ¿Y quiénes son esos? Nosotros, los cristianos. Porque nos distraemos fácilmente. Por eso les digo que a veces pareciera que esa persona que no es cristiana, parece que te comprende mejor que el cristiano, que el pastor. ¿Y qué hacemos? Somos engañados y nos hacemos uno con ellos. ¿Y sabe cuál va a ser el resultado? Usted va a hacer lo mismo que ellos hacen, si no se da cuenta. Yo lo digo por experiencia. En el trabajo que yo tenía, y tenía unos amigos que se veía que eran mejores, muy buenas personas, no eran cristianos. Es más, me decían, hey, te invitamos a la casa, vamos a ver un partido de fútbol. Y van a jugar las Chivas contra el América. Iba yo con ellos, y hermano, ellos tomando. Y hasta eso me cuidaban. Iban otros que me ofrecían una cerveza y me decían, tómate una cerveza. Y mi amigo, el que no es mundano, no le des, no toma, es cristiano. Pero ¿qué ando yo haciendo ahí, pues? ¿Me explico? Y ya ve cómo son ellos, son muy, le iban a las Chivas ellos, todos, la mayoría. Y cuando metía el gol las Chivas, todos gritando, ¿no? Y ¿sabe qué hacía yo serio? Pues porque no le voy a ninguno. Y ya me quedaban viendo, ¿le vas a las Águilas? ¿Tú eres americanista? ¿Por qué no celebras? Imagínense el peligro. Aún ahí hasta las personas se matan, hermano. Porque son ¿cómo se llama? No aficionados, sino que apasionados de todo eso. ¿Sí o no? Y ahí estaba yo en medio de ellos hasta que un día Dios me hizo entender. ¿Qué hace? Hermano, y sabe otra cosa que, por eso me da vergüenza, pero tengo que decirlo para que ustedes vean que esas amistades no nos ayudan a nosotros como cristianos. Como yo sé tocar guitarra, yo iba con ellos y yo tocaba la guitarra y ellos cantaban. Todos participaban con ellos. Y un día llegué a decirles, como yo no tomo, pero denme una botella para que se vea que todos estamos participando. ¿Hasta dónde uno va cayendo, hermano? No, gracias a Dios que tuvo misericordia. Y fue cuando me le pegué más a mi pastor. Pero mi pastor, él tenía misericordia. A él son del mismo pueblo. Lo conocía a mi pastor, le decían a él, Lalo canta bonito en la iglesia, hasta nos hace llorar en las alabanzas, pero ¿cómo se comporta acá? Así le fueron a decir. Y mi pastor, él callado, él nunca me reclamó. Él nunca dijo, ¿por qué andas haciendo eso? Yo creo que él oraba por mí. Y yo solito me salí de ahí. Hermano, les digo que si no vamos a resultar haciendo. Por eso dice, no os unáis en yugo desigual. No está hablando solamente del matrimonio. Está hablando de nosotros. ¿Con quién? ¿Con quién nos estamos uniendo? Si son tus amigos, y pareciera, hermano, mejores que tus hermanos de la iglesia. Esos amigos mundanos parecieran mejor. Te invitan a comer, te dan, te ayudan, te comprenden. Son, como dice, paño de lágrimas. Hermano, mucho. ¿Y qué pasa? Ya dejas de creer en la iglesia.
Porque hay gente que ha dicho, si la iglesia te dañó, la iglesia no daña. ¿Cómo va a dañar la iglesia? La iglesia es Cristo. Lo que daña son las imperfecciones de nosotros. Para eso necesitamos la gracia. Porque si no hay gracia en nosotros, hermano, no podemos soportar a nuestros hermanos. Por más mal que se porte tu hermano, pero es tu hermano. ¿Qué no eso decimos en la familia? Pero él, al final es mi hermano. Mis papás, pero son mis papás. Lo mismo debe ser en la iglesia. Por eso está diciendo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hermano, yo en la mañana les deseo ver sus rostros. Así le puse en el WhatsApp. Hermano, vámonos a nuestra reunión. Deseo ver sus rostros. ¿Saben quién es el único que me respondió? Y quería ver mi rostro también. Rubén. Rubén dijo, sí, amén, hermano. También, hermana Reina. Todos dijeron, ya no vi de más, pero deja de checarlo porque aquí lo tengo. Sí, cierto. Reina Arias, Marta González, Carlos González. Él también dijo que no iba a estar hoy. Rubén Limas, ¿verdad? Juan Hernández. Pero fíjense, hermano, tenemos prohibido ¿qué? Porque ustedes es un embajador, un representante de Dios, y tiene prohibido unirse con los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no creen en Cristo. Por más buenas personas que sean. Por eso el diablo dice, hey, esa persona ni cristiano es, pero es mejor que tus hermanos. ¿Y qué hace uno luego? Ya no procura a los hermanos. Pero tus hermanos te aman sinceramente. ¿Sabes por qué? Porque ellos tienen a Dios. A pesar de lo que uno es, la ventaja que uno tiene sobre ellos es que tiene a Dios. Y los hermanos son mejores, déjeme decir. Aunque no parece eso a veces, pero son mejores tus hermanos. Son de la misma fe. Por eso dice, no os unáis en yugo desigual. Amén. Entonces aquí no solamente está hablando del matrimonio, sino está hablando de otras relaciones. Hace tiempo en Nayarit, cuando estábamos allá, había un hermano que me decía, hermano, ¿quién necesita un consejo? Y él decía, hermano, es que es un trabajo y ¿sabe qué? Ese trabajo es en un jaripeo. Es en un pelea de gallos. ¿Cómo se llama ahí? Digo, palenque, perdón, más. Un palenque, hermano, y me están invitando a vender tacos ahí, a asociarme con otra persona que es mi amigo y quiere que nos vayamos ahí a vender tacos. Y él me dice, pero hermano, ¿sabe qué? Sé que ahí va a haber droga, va a haber cervezas y esa es mi debilidad. ¿Qué me aconseja usted? Y yo le dije, ¿qué sientes tú? No, pues dígame usted qué hago porque me está esperando. Le dije, tú, porque si no luego me echan la culpa, hermano, porque él mismo me dijo otra vez, hermano, he perdido trabajos por usted. Entonces le digo, no, ¿tú qué sientes? ¿Qué te dice Dios? Porque ya te creíste en Cristo. ¿Qué sientes? La verdad que, no, hermano, ando indeciso. Agarra el teléfono y le dice al amigo, a su compadre que era, ¿sabes qué? Perdóname, no voy a poder ir a trabajar contigo. Colgó el teléfono y ahora, ¿cómo siente? Hermano, bien relajado, tranquilo. Entonces hazle caso a Dios. Amén. Acuérdense pues, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Amén. Porque ¿cuál es una buena costumbre que tenemos? Reunirnos como iglesia. Pero ¿qué hacen las malas amistades? Pero aparentemente no son malas amistades porque casualmente hacen fiestas los días de reunión. Y es más, te dicen, ay, ándale, ve con nosotros, es un domingo. Es más, ahí estás todos los domingos con tus hermanos, ¿sí o no? Vente acá. Vente. Es un domingo, ¿qué vas a perder? Si pierdes mucho. Si pierdes mucho. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado hacia dónde vamos.
Hermano, me voy a visitar a un familiar que está en Zumpango. Así me dijeron. Ok. ¿Y la iglesia? ¿Piensas que no pierdes mucho? Pierdes mucho, hermano. Dios en ese día hizo algo en ti que viniste. Está haciendo algo o ya está haciendo algo en cada uno de los que vinimos. Porque aquí está la vida. Y esa bendición no la vas a recuperar. No la vas a recuperar. Sigue diciendo, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, ¿hay peligro? ¿Quién lo dice? ¿Dios o yo? Dios. No lo digo yo, pero por experiencia tengo que sí hay peligro. Sí, hay peligro. Mira, hermano, no quería decírtelo, pero te lo voy a decir. Fuimos a un velorio en diciembre y nos invitaron, fue el pastor en el velorio del cuñado de mi hermano Juanito, él era un pastor. Falleció y fuimos a visitar allá por Tlalpan, ¿no? Y me pidieron que predicara. Y ahí estaba una de las familias que el hermano estaba discipulando. Y me escucharon hablar la palabra y me dijeron, oye hermano, usted podría ir a los 15 años de mi hija, porque el pastor, ya teníamos un compromiso con él de que él fuera a dar la palabra, pero ahora que falleció, pues no tenemos quién. Y lo escuchamos a usted podría hacernos el favor. Y le dije, sí, somos servidores. Y entonces mandaron para tal fecha. Ahí vamos, hermano. Y gracias a Dios que se glorificó, ya les platiqué a ustedes de que la mayoría eran incrédulos. Predicamos y cuando dije el Padre Nuestro, todos me seguían en coro. Pensaron que yo era el cura. De hecho, cuando llegué me dijeron, oiga, ¿a qué hora va a llegar el cura? Y le dije, yo soy. Entonces ya, pero el problema a lo que voy es cuando llegó la fiesta. Ofrecen caballito, victoria, no sé qué más había ahí, pero vino, todo había ahí, y refrescos. Y llegaban los meseros, ¿no? ¿Qué le sirve a usted? Le trae un caballito. Mi esposa y yo, ningún hermano, es más, iba a llevar a Juanito y a Araceli, pero ya no había lugares. Nada más, imagínense, hermano, mi esposa y yo, nadie, todos los de ahí no nos conocían. Y podríamos nosotros, bueno, una copita, pues nadie nos ve. Entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Le dije, ¿tú has tomado tequila en otro tiempo de tu vida? Porque ustedes en otro tiempo sí han probado, ¿no? Y yo no, porque crecí en la iglesia. Entonces le dije, pero ¿a qué sabe el tequila? Acá porque se ve que la gente cuando lo toma y un trocito de limón y bien rico que lo hace, ¿no? Así lo veía yo en la televisión, pues. Entonces le dije a mi esposa, le voy a pedir poquito para probar. Ándale, hermano, que el mesero le dije, ¿me puedes hacer un poquitito nada más? En ese caballito, pues, vasito, ¿no? Caballito se llama, ¿no? A ver, ¿cómo saben ustedes? Ah, sí saben. Ok. Así dicen, ¿verdad? Y me sirvieron un poquitito, hermano, y probé y le dijo a mi esposa, nada del otro mundo. Nada que dijéramos, qué sabroso, qué rico. Le dije, no, o sea, no sé por qué dicen, ¿no? Y ya que llega, antes de eso llegó una señora que me dijo a mí, Dios lo usó, lo que usted predicó me encantó, me bendijo. No, que llega a sentarse ahí, hermano, y yo con mi caballito ahí. Ella no sabía que era poquito. Y le dije, ya, esconde, y no podíamos esconder. Le digo al mesero, vente, llévate ese vaso, ¿no? Lo lleva y ¿sabe qué hace, hermano? Me trae otro lleno. Le dije, no quiero, nomás que te pedí para probar. Imagínese, hermano, las malas amistades. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vámonos porque nos vamos a resultar aquí, ¿no? Y el pastor, pues allá detenido, manejaba borracho. Hermano, por eso les digo, tengamos cuidado, hay peligro, ¿sí o no?
hay peligro. No, le dije a mis papás, vámonos mejor. Vámonos. Porque aquí no es nuestro lugar. Por eso yo tengo compasión de aún los que van a las fiestas y les digo, tengan cuidado. No, hermano, es que yo ando buscando una tentación para vencer. Versículo 15 para ir cerrando. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay ningún acuerdo. ¿Por qué? Porque dice, porque vosotros sois ¿qué? El templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Somos pueblo de Dios. Por eso, hermano, no hagáis alianza. Haz alianza con los que sí son de tu misma fe. Yo estoy en una alianza de pastores, ahí estuvimos. Somos de la misma fe. Somos de la misma fe y podemos disfrutar a los hermanos. Y ahí es donde hablamos lo que callamos los pastores. Ahí tenemos nuestra alianza. Haz alianza con tus hermanos. Son de la misma fe. Hermano, es más, si haciendo alianza, si siendo cristianos nos unimos y tenemos problemas, ¿te imaginas con los mundanos? La ventaja que llevamos es que podemos perdonarnos. Por eso cuando vas a tu oración dices, y perdóname mi ofensa como yo he perdonado a mi hermano. ¿Sí o no? Y los mundanos no dicen eso. Ellos le haces algo, no te perdonan. Te digo que ese amigo que tenía en el trabajo, hasta ahorita no me habla. No sé qué le hice, algo hice, y no me perdona, no me habla. Después de que me vine a México le estuve hablando varias veces y ya no me hablaba bien y dije, está bien. Tengo más amigos en la iglesia. Amén. Versículo 17, por lo cual salid en medio de ellos. Mire lo que dice, por lo cual salid, por eso me vine de allá. O sea, yo tenía que ir a predicar y todavía me quedé ahí. Es que me invitaron, quédese a comer y cenar y se va. Y le dijimos, ¿y cuál es el menú? ¿Verdad? Hermano, porque a veces los mundanos, mis amigos que son mundanos me han dicho, mis primos, mis familiares me han dicho, vente, yo sé que no crees en lo que hacemos nosotros, ven a comer y te vas. En ese comer te van acercando la cervecita, te van acercando las cosas, y al rato, el pastor ahí, bien victorioso ahí. ¿Verdad? Por lo cual dice, salid. Salid, ¿de dónde? De en medio de ellos. ¿A dónde tienes que ir? Con tus hermanos. Con tus hermanos. Amén. Júntate conmigo, no comemos mucho, muy birria, barbacoa, pero algo sencillo. No es lo que uno come, sino con quién come. Y dice, y apartaos, dice, y por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Amén. Porque necesitamos ser reconciliados. Entonces Dios nos da la oportunidad. Porque puede ser que algunos de nosotros estemos haciendo alianza con los incrédulos. No estoy diciendo que ya no vayas a trabajar ahí. Pero en las horas de trabajo, uno puede trabajar con un incrédulo, no pasa nada. Pero ya cuando hacemos amistades, eso es el problema. Por eso tengamos cuidado. Amén. Puedes trabajar con ellos, puedes tener un patrón que es incrédulo, no pasa nada. O sea, es un trabajo, son cosas diferentes eso. Pero ya hacer amistad con ellos, corremos el peligro. Por eso dice, no os unáis en yugo desigual. Entonces, si nosotros nos estamos asociando, hacemos amistad con los incrédulos, Dios nos quiere reconciliar. ¿Para qué? Para que seamos sus vencedores. Si usted tiene años de tener amistad con los que no son cristianos y se siente bien con ellos, entonces algo en usted, o más bien usted está recibiendo en vano la gracia de Dios. Eso es recibir en vano la gracia de Dios. No entender lo que Dios nos ha dado a nosotros. Porque Dios que está en mí procura a mis hermanos, procura las reuniones de la iglesia. Amén. Santiago 4:4. Y con esto termino. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo
¿Es enemistad contra Dios? ¿Necesitamos reconciliación, sí o no? Porque nos hacemos mucho con los incrédulos. No me confundan, no me malinterpreten, quiero decir. No estoy diciendo que ya no trabajes con los incrédulos. No estoy diciendo que saques a tus hijos de la escuela. No estoy diciendo eso. Estoy hablando del círculo que hacemos después de eso. Porque hay un momento en que se hacen amistad con otras personas. ¿Sí o no? Eso tenemos que tener cuidado. Hermano, pero es para ganármelo yo. Está bien, pero ten cuidado. No estoy diciendo que no hay que hablarles, hay que hablarles. Hay que rogarles, le dijimos, pero tengamos cuidado. Porque ya una alianza es peligroso. Les digo por experiencia. Dios tuvo misericordia de mí, si no hubiera caído más y más y más. ¿Sí? Amén. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿se constituye qué? Enemigo de Dios. ¿Lo digo yo o lo dice Dios? Dios, a través del apóstol Santiago. Amén. Entonces un embajador en nombre de Cristo no se une en yugo desigual. Amén. ¿Con quiénes debes de unirte en yugo? Con tus hermanos, con los de la misma fe. Amén. Con los mismos. Cada primer sábado del mes yo me reúno con los de la misma fe. Estoy hablando de los pastores. Ellos son de la misma fe. Y con ellos me reúno. ¿Y qué hablamos? Nos edificamos. Nos edificamos y ahí sí se puede hacer alianza. Hagamos alianza con nuestros hermanos. Pero tenemos prohibido tener alianza con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Amén. ¿Usted es luz o es tinieblas? Mi hermana luz es doblemente luz. ¿Verdad? Así que usted es la que menos debe de tener comunión con las tinieblas. Porque usted se llama luz y usted es luz. Imagínense. Amén. Amén, hermanos. ¿Entendimos algo? Entonces, vamos, Dios por algo nos está hablando, porque corremos peligro. Amén. Por eso dice, dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, aullar se prende. Todo imagínense, digan gloria a Dios. En vez de gloria a Dios van a decir eso. ¿Sí? Oh, el Señor que nos ayude. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias, amado Dios, por tu palabra. Señor, sé que tu palabra no viene por sí sola, así, sin ninguna inquietud en nuestros corazones. Tú tienes un propósito por el cual nos estás hablando en ese día. Perdónanos, Señor, porque hemos hecho alianza con los que no son de nuestra fe, con los que no son luz. Perdónanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a recapacitar y voltear a ver a nuestros hermanos, al que son de la misma fe. Con ellos sí tenemos que unirnos, hacernos uno. Señor, oramos por nuestros jóvenes, que también ellos, Señor, de repente quieren buscar a una joven que no es cristiano o a un joven que no es cristiano. Ayúdalos, Padre, que ellos vean, Señor, que eso es yugo desigual. Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias porque tú eres bueno y estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén.